Hola, estimados colegas. La semana pasada yo hice un video que ustedes me han hecho creer que les sirvió, que estaba bueno. Así que, envalentonado por eso, he preparado este otro y espero que a alguno les sirva para ayudarle a formarse una idea sobre el texto de Murillo. Chau, chau, los quiero mucho. Mira, otra vez voy a hacer esta experiencia de capturar una pantalla de un texto, el de Murillo, que tenemos que trabajar, para decirte lo siguiente. Mirá, el texto, que se llama Evaluación de Estudiantes para la Justicia Social, consta de una introducción y digamos dos partes en las que se ocupa de presentar las fuentes fundamentales del modelo para la evaluación de estudiantes, el concepto de justicia social, la educación para la justicia social y también habla de enfoques alternativos para la evaluación del aprendizaje. Cada uno de estos puntos está desarrollado y aparecería acá cuando yo hiciese clic en este. Voy a probar qué sucede, voy a hacer clic y ver qué. Bueno, está activo, ¿ves? Ahora me dice que iría a otro mapa en el que se desarrolla la noción de concepto de justicia social. Voy a hacer clic. Ahí estamos. La voy a magnificar y acá también a este le voy a pedir que me lo muestre ajustado a la ventana. Fíjate entonces que el concepto de justicia social presenta tres dimensiones: justicia social o justicia económica, reconocimiento o justicia cultural y participación o justicia política. Fíjate que cada uno de mis conceptos tiene esto que llamamos una agregación de información. Asumimos que un comportamiento socialmente justo exige un tratamiento diferencial que compense las dificultades. Y por otro lado, también acá le hemos adicionado información que va a aparecer en este momento, ¿sí? Dice, un concepto que se nutre de los aportes de Aristóteles y sigue con Ulpiano y Tomás de Aquino, pasando por Hegel y Marx, en la idea de que a cada uno según sus necesidades. Es decir, con una meta igualitaria mediante un proceso de desigualdad. Dar más a quien por sus condiciones o situación de partida más lo necesita. Bien, cierro. Para hablar ahora del reconocimiento o justicia cultural. Fíjate lo que decimos en la introducción. Que se entiende como la ausencia de dominación cultural, del no reconocimiento o irrespeto de cualquier persona. Y tiene agregada la siguiente información. Una justicia fundamentada en la valoración social y cultural de todos los individuos, así como los diferentes modos de ser, hacer y pensar, y están las fuentes de donde se obtuvo la información. Y por último, la participación o justicia política, que acá nos dice que se define como la plena participación de todos y todas en la vida social, en la toma de decisiones que les afectan. No sé a qué nos remite esto de todos y todas, la verdad es que es la primera vez que lo encuentro en los textos, ¿no? Bueno, y ahora la anotación que presentamos acá dice: esta participación es especialmente relevante para aquellos que han sido sistemáticamente excluidos sobre la base de su etnia, edad, género, habilidad física o mental, educación, orientación sexual, situación económica u otras características del grupo de pertenencia. Esta tercera dimensión es la que da sentido y vertebra las otras dos.
¿Cuáles son las otras dos? La justicia económica, la justicia cultural. Bueno, con esto terminaría la primera pata de mi mapa conceptual. Acá voy a hacer un alto para revisar cómo es que ha quedado y pensar si puede servir para alguien esto que estoy haciendo. Así que, bueno, mirá, ahora continuando con las fuentes fundamentales del modelo, quiero hablar de lo que se llama educación para la justicia social. Ahí también sigue en otro mapa conceptual. Así que voy a hacer clic en este y voy a llamar a este que se llama educación para la justicia social. Lo voy a magnificar, ¿sí? Lo voy a ajustar al tamaño de la ventana para proceder como lo hicimos anteriormente. Primero voy a ver si le pusimos algo a este. ¿Ves? La educación para la justicia social dice, es una educación integral que forma a niños, niñas, adolescentes y personas adultas en justicia social, de tal forma que sea a través de ello y ellas que se consiga esa sociedad más justa e inclusiva. Y esto también tiene 3 dimensiones. La primera de ellas es la equitativa, y que dice que garantice el acceso, la permanencia y el aprendizaje de todos los estudiantes, organizando y adaptando los recursos y medios de tal forma que ayude a aquellos alumnos que más lo necesitan. Y ahí tenés citadas las fuentes. La anotación que acompaña a este globo dice, asimismo, la educación equitativa evita toda forma de exclusión, segregación, discriminación en un camino hacia una educación inclusiva, lo que supone una valoración y reconocimiento de las diferencias y fortaleza de los estudiantes. Siguen las fuentes. Sí. Bien, voy por la segunda dimensión, la democrática. Y de esa también deberíamos tener un anticipo que dice que es concebida como aquella que es de todos y para todos, y se fundamenta en la libertad social y la igualdad en la diversidad. Siguen las fuentes, ¿sí? En este caso, la anotación nos dice, fíjate que una educación democrática requiere procesos deliberativos y de toma de decisiones donde la participación y el trabajo cooperativo son esenciales. Y están citados una buena cantidad de autores como fuentes para esta dimensión que se llama democrática. Y por último, la crítica sería la que rompe con las relaciones de clase, las inequidades y la sumisión social y cultural existentes en la sociedad. La educación, desde una perspectiva crítica, tiene el poder de transformar y lograr la emancipación social de los estudiantes. Sigue la fuente. También tenemos una anotación acá que dice, para lograr la emancipación la emancipación social de los alumnos y alumnas, la educación tiene que denunciar y transformar las situaciones de reproducción, legitimación, dominación y opresión generadas por cuestiones raciales, de clase, género u orientación sexual, tanto en el sistema educativo como en la sociedad. Siguen las fuentes que te pueden llegar a servir. Bien, acá hemos concluido con este mapa. Lo cierro y me vuelvo para avanzar ahora en la dimensión esta que denomina de enfoques alternativos de evaluación del aprendizaje. También hay otro mapa en el que está desarrollada la cuestión. Lo voy a maximizar y quiero agrandarlo, por supuesto, ajustar a la ventana el tamaño del mapa. Los enfoques alternativos dice
que la evaluación desde un enfoque alternativo se caracteriza por ser útil, importante y significativa para los estudiantes. De estos enfoques de evaluación alternativa se han seleccionado los más influyentes para nuestro modelo de evaluación de estudiantes para la justicia social. Y fíjate que en este caso tenemos referencia a 6 conceptos, ¿sí? Un enfoque alternativo inclusivo, y fíjate que ahí la anticipación nos dice: la evaluación se convierte en un proceso individualizado donde se tiene en cuenta el punto inicial y final de los estudiantes y se valora su progreso, pudiendo así adaptar la enseñanza a las necesidades de cada uno de ellos. Bueno, tenés tus fuentes. En este caso, la anotación dice que nos interesa que la evaluación se centre en el aprendizaje de los alumnos y alumnas, se adapte a los diferentes ritmos, necesidades y características de esto y sirva para informarles de cómo se va desarrollando su aprendizaje. ¿Sí? Bien. En la otra dimensión, que dice que sea auténtica, nos anticipa: es auténtica aquella que plantea problemas interesantes y cuestiones de importancia para los estudiantes, en la que estos deben utilizar el conocimiento para llevar a cabo acciones eficaces y creativas para resolverlo. La anotación en este caso dice: tiene que ser más holística y estar vinculada con los intereses de los estudiantes, así como ser práctica y útil para su vida. Cuando habla entonces del enfoque alternativo culturalmente sensible, nos agrega esta información que dice: es una actividad altamente vinculada al contexto en el que se desarrolla y por ende tiene que centrarse en el entorno y en la realidad cultural y social de los alumnos y alumnas. La anotación en este caso dice: nos interesa especialmente el carácter cultural y social que asume la evaluación, valorando y respetando las diferentes identidades, costumbres y creencias de los estudiantes. Veamos qué es lo que nos dice cuando habla de participativa. Nos interesa especialmente el carácter cultural y social que asume la evaluación, valorando y respetando las diferentes identidades, costumbres y creencias de los estudiantes. Hay una anotación que dice: los alumnos participan en la toma de decisiones de su evaluación, favoreciendo su implicación y motivación en su aprendizaje. Y que tenemos acá unos cuantos autores que están afirmando este punto. En lo que respecta a que sea democrática y deliberativa, la anticipación nos dice: este enfoque entiende la evaluación como un medio y un fin para contribuir al avance de la democracia en la sociedad. También tenemos anotado que aprendemos para nuestro modelo la importancia de que la evaluación sea un proceso altamente democrático, que la toma de decisiones sea consensuada e incluya los distintos puntos de vista y formas de pensar de los estudiantes, y que el poder se distribuya entre los alumnos y alumnas, convirtiéndolos en protagonistas de su aprendizaje. Y para finalizar, este enfoque que habla de la crítica, ¿sí? La evaluación se concibe como un proceso altamente político y moral, por lo que tiene consecuencias no solo a nivel educativo, sino también social. Desde la perspectiva crítica, la finalidad última de la evaluación es la emancipación social de los estudiantes. Ya ves, Giroux y McLaren. Bueno, hemos concluido con esto. Cierro este mapa.
para volver ahora por la rama de nuestro mapa conceptual, entonces en la que se plantea un modelo teórico de evaluación de estudiantes para la justicia social. Y también está conformado por 3 dimensiones. Mirá, equitativa propone, ¿sí? Y anticipa. Y anticipa, no anticipa nada para lo equitativo. Ya lo veríamos. Entonces, vamos a decir, qué raro, che, qué raro. Bueno, voy al mapa asociado. Evaluación equitativa, ¿sí? Lo maximizo y lo ajusto a la ventana, ¿sí? Y acá entonces vemos que la evaluación equitativa dice que hay que evaluar a todos los y las estudiantes de la misma forma. Perdón, retrocedo. Evaluar a todos los estudiantes de la misma forma dista mucho de la justicia. Una evaluación para la justicia social se adecúa a cada uno de ellos y ellas, identificando las ayudas y recursos necesarios que requieren para facilitar su aprendizaje. Acá tenemos una anotación que dice: la evaluación no es igual para todas las personas, sino que supone dar más apoyo o recursos a aquellos estudiantes que por sus características sociales o situación de partida más lo necesitan. Esta adaptación o individualización de la evaluación se complementa con que ésta sea sensible a sus características, su cultura, su género, su estilo de aprendizaje, orientación sexual, etc. Esto lo sostiene Álvarez Méndez, conocido por nosotros, ¿sí? Actual leído, y también Godwin. Bien, veamos cuáles son las dimensiones. La dimensión integral, dice, considera no tan solo los aspectos cognitivos, el saber, sino también las habilidades y procedimientos, es decir, el saber hacer. Los aspectos afectivos, el saber ser, los valores sociales, como las actitudes, los valores y las normas, los aspectos psicomotores, la creatividad, las expectativas, el interés, la motivación y el sentido crítico. Y como anotación acá tenemos, tienen un carácter holístico, ya que tiene en cuenta todos los elementos que inciden en ella, los objetivos, los procesos, estrategias utilizadas, los recursos y el contexto en el que se encuentra el estudiante. Una evaluación integral es también transversal, es decir, que evalúa diferentes áreas curriculares y tiene un carácter interdisciplinario y globalizador, favoreciendo el desarrollo de una mentalidad global, superando la visión fragmentada de la educación. En este caso son nuestros autores Murillo e Hidalgo, además de Sadler. Bien. Adaptada. La evaluación equitativa se caracteriza por ser adaptada. Se adapta a las necesidades y características de los alumnos y alumnas en todo el proceso evaluativo. Durante el diseño de la evaluación se adecuan las pruebas de evaluación al estilo de aprendizaje, capacidades e intereses de los alumnos. También sostienen que debe ser culturalmente sensible, el modelo que proponen nuestros autores. Debe ser sensible con la cultura, género, capacidad, orientación sexual y clase social de los estudiantes. Una evaluación culturalmente sensible incluye elementos, características y contenidos que respeten a todos y cada uno de los estudiantes. Tenés las fuentes, ¿sí? La anotación en este caso nos dice: supone también un reconocimiento explícito de los estudiantes en el aula,
recogiendo, valorando y destacando sus características, peculiaridades y fortaleciendo su identidad. En ese sentido, las actividades de evaluación son congruentes con sus antecedentes culturales, sociales e ideológicos. Veamos, que nos dice que también debe ser cualitativa. Adquiere un carácter descriptivo, narrativo e interpretativo y pone el énfasis en los aspectos subjetivos del aprendizaje de los estudiantes. La evaluación no busca la objetividad, sino la credibilidad del aprendizaje de cada uno de los alumnos y alumnas. Y la anotación en este caso se refiere a la evaluación cualitativa, debe ser naturalista, es decir, que evalúa al estudiante en su contexto natural y cómo éste incide en su aprendizaje, valorando no tan solo el contenido aprendido, sino también la forma en que cada alumno lo adquiere y lo aplica académica y contextualmente, es decir, involucrando la significación de los aprendizajes. Otro aspecto fundamental es que se centre más en el proceso que en el resultado de aprendizaje. Por último, la devolución de la información en la evaluación cualitativa es descriptiva, ofreciendo una rica descripción del proceso de aprendizaje. Moreno Olivos. Bien, también nos dicen nuestros autores que debe ser continua. Y agrega esta información. La evaluación es una actividad constante que se desarrolla a lo largo de toda la enseñanza y no de forma puntual al final de una unidad didáctica o un trimestre. El proceso evaluativo se caracteriza por su carácter formativo, es decir, que su objetivo es perfeccionar el proceso de formación de los estudiantes. Este carácter formativo supone una toma de decisiones constante que favorece que los estudiantes sean conscientes del avance y las dificultades de su proceso de aprendizaje, y así poder cambiar, mejorar o enriquecer su propio proceso. Como anotación tenemos lo siguiente. La evaluación continua conlleva una reflexión constante entre docentes y estudiantes para mejorar de forma conjunta la enseñanza y por ende el aprendizaje. Asimismo, una retroalimentación constante del proceso ayudando al estudiante a regular su aprendizaje. Bien. Y por último, del progreso, ¿sí? Y acá nos dice, muy ligado con la anterior característica, una evaluación socialmente justa valora el progreso de los estudiantes en su aprendizaje por encima de los resultados. Esto dicen Murillo e Hidalgo. Una evaluación del progreso de los estudiantes permite conocer la línea de aprendizaje de cada estudiante, es decir, el punto de partida de cada uno de ellos, qué camino han seguido, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, cómo los ha afrontado y qué resultados han obtenido. Y nuestra anotación en este caso dice, evaluar el recorrido de aprendizaje de cada estudiante supone tener en cuenta el esfuerzo, la implicación y la motivación que cada uno de ellos ha mostrado en el aprendizaje y evaluarlo más allá de los resultados obtenidos. Otra vez, acá también citamos a Murillo e Hidalgo. En ese sentido, es muy importante que sea útil y práctica, que de verdad contribuya a que estudiantes y docentes tengan información para optimizar el aprendizaje. Esto hemos dicho hablando de la evaluación equitativa. Cerramos este mapa para volver ahora por la pata esta de nuestro árbol que dice participativa, ¿sí? Y abrimos
el otro mapa en el que está el desarrollo de lo mismo. ¿Sí? Lo voy a maximizar y ajustar a la ventana para que veamos estas cosas. Participativa, dice. Exige que los estudiantes participen y decidan en todas las fases de la evaluación, desde el diseño hasta la devolución de la información generada por el proceso evaluativo. Se trata de generar su empoderamiento que les haga ser actores y autores de su proceso de aprendizaje y evaluación. Tenemos una anotación. Una evaluación participativa convierte a los estudiantes en protagonistas de su aprendizaje, participando activa y autónomamente en su evaluación. Para ello es necesario, por un lado, crear un entorno de confianza y positividad, donde los alumnos se sientan cómodos para expresar tanto sus ideas como sus opiniones. Y por otro, llevar a cabo una evaluación cooperativa, donde los estudiantes trabajen conjuntamente con los docentes para mejorar su aprendizaje. Esto de participativa también se caracteriza por estas tres dimensiones que han agregado nuestros autores acá. Vamos a ver por qué dicen que es democrática, que debe ser democrática. ¿Sí? El proceso de evaluación es compartido por estudiantes y docentes con el objetivo de buscar una evaluación que beneficie a todos. De este modo, los estudiantes se convierten en sujetos activos de su propio aprendizaje. La evaluación democrática supone la implicación de los estudiantes en todas las fases del proceso evaluativo: el diseño, la ejecución, la corrección y la devolución de la información de la evaluación. Tenemos anotado acá que para que los alumnos y alumnas se impliquen en su aprendizaje hay que cederles responsabilidad, lo que supone que la toma de decisiones esté en manos de los docentes y de los estudiantes. Las decisiones que se toman en una evaluación democrática son de forma consensuada, es decir, a través de un acuerdo alcanzado por consentimiento entre los alumnos y los docentes, en temas relativos al momento, instrumento y criterios de evaluación, tratando siempre de minimizar el conflicto que pueda surgir por las opiniones sustentadas por la minoría. Uno de los principales beneficios del consenso es que estimula el debate democrático, favoreciendo la existencia de situaciones y momentos donde los estudiantes ofrecen su punto de vista de forma razonada y argumentada. Bien, dijimos por qué democrática. Veamos por qué dialógica. Otra característica de una evaluación de estudiante para la justicia social es que ésta utilice el diálogo como elemento clave en la participación de los estudiantes en el proceso evaluativo. El diálogo se concibe como la herramienta principal para que los estudiantes y el docente expresen de forma libre las opiniones y puntos de vista para llegar a un acuerdo común. Se trata de un planteamiento evaluativo, interactivo y comunicativo basado en la igualdad y que persigue la participación de alumnos y docentes en la toma de decisiones. Aquí la anotación dice: para llevar a cabo una evaluación dialógica es necesario crear un clima de confianza, libertad y flexibilidad, donde cada alumno valore su aportación y respete la de sus compañeros y docentes. Crear un entorno positivo, cercano y seguro favorece que los estudiantes se sientan cómodos para expresar sus ideas y opiniones y de esta forma se impliquen en el proceso evaluativo. Cobra especial relevancia que la retroalimentación de la evaluación se lleva a cabo también en forma dialógica, traduciéndose en un intercambio interactivo en el que se comparten las interpretaciones, significados negociados y las expectativas relativas a los aprendizajes adquiridos por los estudiantes.
La evaluación puede y debe convertirse en una plataforma de debate sobre la enseñanza, donde intervengan las familias, los estudiantes y los docentes. El aspecto cooperativo. La evaluación participativa se define por el uso de estrategias de evaluación cooperativa, que supongan el trabajo conjunto de los estudiantes y el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, resolución de conflictos. Las tareas cooperativas de evaluación que se pueden desarrollar son diversas, desde exámenes colaborativos hasta trabajos grupales, pasando por la resolución de problemas. Bien, hemos desarrollado este aspecto participativo que debe tener el modelo que proponen Murillo. ¿Sí? Bien, nos queda por último este aspecto que denominan crítica. Así debe ser la evaluación, el modelo que proponen ellos. Y también lo tenemos desarrollado en otro mapa que les voy a presentar ahora. Lo voy a maximizar y lo adecuo al tamaño de la ventana. Bueno, acá como se nota, no hemos señalado que estas son las características. Ahí falta decir qué son las características del modelo que propone una evaluación crítica, ¿no? Cuando la evaluación es crítica, debe promover que los estudiantes sean conscientes de las desigualdades y problemas que los rodean. Y hemos anotado: es necesario repensar los contenidos que se trabajan y evalúan en el aula con el objetivo de que los estudiantes sean críticos con la realidad y la transformen. Una de sus características, entonces, decimos que debe ser política. La evaluación de los estudiantes no es una actividad aislada, sino que tiene relaciones directas con la política, la economía y la sociedad. Los centros educativos se conciben como espacios profundamente morales y políticos, donde los docentes muestran sus visiones específicas de la vida pública, la comunidad y la responsabilidad moral. Hemos anotado que la evaluación es un mecanismo que transmite los valores dominantes y organiza a los estudiantes y a la sociedad en base a dichos valores. Las decisiones que los docentes toman en el aula repercuten directamente en la vida del estudiante, ordenándolo y situándolo en una posición de poseedor o no del conocimiento considerado como válido. Desde una perspectiva de justicia social, la evaluación ayuda a que los estudiantes sean conscientes y críticos con el carácter político de la evaluación y cómo influye en sus vidas. Veamos, acá hace referencia el que sea no jerárquica. Otro elemento muy vinculado al carácter político de la evaluación es que evidencia las relaciones de poder que se dan en el proceso evaluativo. La jerarquía que se establece a través de la evaluación genera una situación de desigualdad entre docente y estudiante, donde el profesor tiene el poder y los estudiantes asumen de forma pasiva dicha evaluación. Acá anotamos que una evaluación socialmente justa cuestiona las relaciones de poder que genera la evaluación y sitúa a docente y estudiante en el mismo nivel para que las decisiones que se tomen sean de forma conjunta, eliminando las jerarquías impuestas por el sistema social. Este es Gauss, ¿no? Debe ser transformadora. Veamos. Sí se puede. Una evaluación para la justicia social promueve que los estudiantes y docentes reflexionen de forma conjunta sobre el proceso evaluativo que se lleva a cabo en el aula. Es necesario que la reflexión se refiera a todas las fases de la evaluación,
el diseño, los criterios de evaluación, los instrumentos y estrategias que se van a emplear para valorar el conocimiento adquirido por parte de los alumnos, la ejecución de la evaluación, la corrección y la devolución de los resultados. Aquí hemos anotado que la evaluación es, por lo tanto, un proceso reflexivo y crítico compartido que concluye en la transformación de la propia evaluación, de la enseñanza de los docentes y del aprendizaje de los estudiantes. Cierro. Por último, decimos que también debe ser emancipadora. Uno de los propósitos fundamentales de la evaluación socialmente justa es que se genere una conciencia crítica en los alumnos y alumnas. Despertar esta conciencia supone que los estudiantes no tan solo conozcan las injusticias, sino también que sean capaces de analizarlas, ser críticos con ellas y comunicarlas a la sociedad. Este es Giroux. Y la anotación correspondiente, decimos que solo cuando los estudiantes tienen una conciencia crítica con las injusticias existentes en la sociedad, son capaces de llevar a cabo acciones que cambien la sociedad. Es decir, que se convierten en agentes activos de cambio. La evaluación emancipadora, por lo tanto, supone que los estudiantes sean críticos con la realidad que les rodea y actúen para transformarla. Bueno, hemos concluido con este mapa y también con el desarrollo del que partimos, haciendo referencia a que el artículo tiene una introducción en la que plantea dos cuestiones, las fuentes fundamentales del modelo, y hace referencia a las tres fuentes, y por otro lado, el modelo que se propone también estaría conformado, como decimos, por tres dimensiones, a las cuales presenta el apoyo de los investigadores y docentes que se preocupan por este aspecto de la educación. Bueno, espero haberte ayudado. Muchas gracias por haberme seguido hasta acá. Chau, chau.